pero se puede hacer, lo puedo reabrir una sola vez. Entonces el que lo entregó, yo le dije, volver a entregar, la otra entrega es la última posible, después queda cerrada. O sea que después, asegúrense de entregarla bien. Digo, tampoco esto va a contar para la acreditación, así que bueno, es solamente por la posibilidad de aprender. Porque recuerden que estas verificaciones, el primer objetivo es que ustedes aprendan, ¿sí? Decirles dónde se equivocan para que lo corrijan y aprendan a hacerlo bien. Y yo trato de marcarle todas las cosas que no están de todo bien en estas cosas, y por eso ustedes habrán visto que se las reboto y las reboto y las reboto, y igual he tenido algunos con 6 intentos o 7. Porque la idea es que ustedes en estas verificaciones se les marque exactamente, se les muestre dónde están haciendo algo mal para que aprendan a hacerlo correctamente. Bueno, entonces les decía, esta que creo que todos ustedes deben de haber entregado, porque tenía 11 creo entregadas hoy, ya corregí creo que 5 de las 11, y las 5 les dije volver a entregar. Así que vean las marcas que hay. Si tienen alguna duda, los vemos hoy o los vemos el lunes. También, el lunes no es feriado, ¿no? No. Y después entreguen lo mejor posible. ¿Ok? Y mientras tanto, tenemos tiempo también de ir viendo las dudas que les puedan haber surgido de todos estos ejercicios que implican a todos los criterios que se ven en el teórico, ¿sí? El criterio de, ¿cómo se llama?, el término enésimo o término general, el de convergencia absoluta, el criterio del cociente, el de la raíz enésima, el de comparación, que lo mejor es la comparación, hacerla por paso al límite, porque de ser posible, porque es más fácil que la directa. La comparación directa es medio difícil porque hay que demostrar que efectivamente una de las sucesiones es menor que la otra. Y finalmente el criterio integral, que en algunos casos se hace el más fácil. Por ejemplo, si la función que sea la sucesión, digamos, considerando con X, ustedes ven que encontrar una primitiva es fácil, y que es efectivamente decreciente y positiva. Por ejemplo, esta que está acá, ¿sí? Fíjense que el criterio integral les dice que esta serie, si cumple las hipótesis del criterio, va a converger o diverger lo mismo que hace la integral impropia de 1 sobre x cuadrado más 1. ¿Sí? Y hallar una primitiva de 1 sobre x cuadrado más 1 es relativamente fácil, ¿sí? Porque sale por fracciones simples, ¿sí? Es más, debe estar en la tabla esta, lo más probable es que esté en la tabla. Entonces pueden ver, si además verifican que es positiva, lo cual es evidente que es positiva, y que es decreciente, que también es bastante claro que esta es decreciente, entonces se estudia la integral impropia y listo. O sea, a veces el criterio integral es más fácil que el del cociente o el de la raíz enésima, ¿sí? Por eso les decía, tenemos más tiempo en esta clase y la del lunes de ver un poquito con más detalle cualquier duda que les quede de estos ejercicios que tratan de todos los criterios. Y además hay una cosa, el amigo Bernie acá en estos links resuelve estos ejercicios de una forma, pero que no es la única. Por ejemplo, no sé, esta que está acá, no sé qué habrá usado el Bernie, pero no sé, capaz que lo hizo por el criterio del cociente, y como yo les digo, por el criterio integral también salía, y capaz que es más fácil. Entonces, que lo haya hecho Bernie de alguna forma no significa que no se puede hacer de otra forma, ¿sí? Esta, por ejemplo, la 17,
esta, como tiene factoriales, esta no se puede hacer por el criterio integral, porque no hay una función que le represente el factorial de una variable real y que sea monótona, ¿sí? Porque hay una función que se llama la función gamma, que en los enteros, en los naturales coincide con el factorial, pero que tiene un comportamiento totalmente irregular y no les daría monótona decreciente, y entonces no van a poder usar el criterio integral en esta. En esta, además, mirándola así, ni locos se metan a hacer el criterio de la raíz enésima, porque la raíz enésima de un factorial no saben qué le da. Esta está cantada que es para hacer por el criterio del cociente. ¿Sí? Porque ya digo, la raíz enésima les daría complicadísimo, en cambio, ¿cómo se llama esto? El criterio del cociente podría andar bien. Una cosa que les voy a hacer notar acá por las dudas, porque seguro que se les va a complicar acá. El factorial ya vimos lo que era y simplemente se lo recuerdo, que el n factorial es igual a 1 por 2 por 3 por por n menos 1 y por n menos 2. A ver, paréntesis ahí, n menos 2. Esto son multiplicaciones, este punto. ¿Ok? Entonces el factorial de n más 1, ¿sí? Es 1 por 2 por 3 por por n y por n más 1. ¿Sí? Y entonces fíjense que acá tienen al n factorial. ¿Sí? O sea que n más 1 factorial es igual a n factorial por n más 1. ¿Sí? Se los recuerdo porque acá les va a convenir, cuando hagan el cociente, tomar este n más 1 factorial de esta manera para poder sacar el n factorial como factor común. Porque van a tener un n factorial acá metido adentro, y acá lo tienen también, y acá lo tienen también, y pueden simplificar la expresión. Y después, cuando usen el criterio, además del cociente, acuérdense que van a tener que calcular el límite de esto, ¿no? Y cuando hagan el n más 1, le va a quedar n más 1 factorial sobre n más 2 factorial menos n más 1 factorial, sobre el otro que era, como dice, n factorial sobre... Profe, ¿sí? pero si lo vemos como n más 1 factorial igual a n factorial por n más 1, ¿no podríamos sacar Sí, pueden factor común? simplificar la fórmula, directamente Claro, cambiar la fórmula esta y que le quede como sería n factorial sobre n factorial por n más 1 menos n factorial, que les da algo así como 1 sobre n más 1 menos 1, ¿no? ¿Verdad? Porque acá claro, tiene, o sea, igual a 1 sobre n. Sí, una papa. Esta es la armónica, diverge. sí. ¿Eh? Sí. Bien. De todas maneras, acostúmbrese a manejar un poquito el tema de los factoriales, porque después en series aparecen los factoriales con mucha frecuencia. Por ejemplo, acá hay factorial, y en series de potencias más, porque las series de potencias son, digamos, es como un polinomio de Taylor con infinitos grados. Y el polinomio de Taylor, ¿se acuerdan que los términos siempre son con el factorial, dividiendo? ¿Sí? ¿Se acuerdan que era la derivada enésima sobre n factorial? Entonces, acá está otra vez, acá está otra vez. Cuando veamos la otra semana serie de potencias, va a haber factoriales seguro. Y esto, y con cierta frecuencia se ven cosas mal en
cuanto al factorial, por eso le digo, la única propiedad que se puede usar del factorial es esta, pero yo he visto, se los comento para que no cometan ese error, por ejemplo, les quería comentar que he visto otros años que me ponen de repente, no sé, 2 n factorial, perdón, vamos a hacer un poquito acá. Supóngase que tienen 2n factorial y me pone que esto es 2 por n factorial, o me pone que esto es 2 factorial por n factorial, y esto no es cierto, ¿no? No es ni esto ni esto, ¿sí? También de repente me han puesto, no sé, tienen n más 1 factorial, y me pone que esto es n factorial por 1 factorial, más 1 factorial, perdón, y tampoco es cierto, ¿sí? No sé, hay un montón de mitos sobre el tema factorial y propiedades que le inventan que no existen. La única que existe es esta, de que cuando tienen el factorial de n más 1, le da el de n más por el n más 1. O en todo caso, si tuvieran el factorial de n más k, ¿sí? Esto es n factorial por n más 1 por n más 2 hasta n más k, ¿verdad? Porque acá tienen los primeros, toda la multiplicación desde el 1 hasta el n, y acá los factores que faltan para llegar al n más k, ¿sí? Esta es la única cosa que vale, digamos, para el factorial. Después, factorial de la suma no es suma factoriales, factorial de productos no es productos factoriales, nada de eso. Y el otro error común que también ya les aviso, porque siempre lo comentan, es que cuando tienen que calcular, no sé, tienen que hacer un cociente, uno de estos, un D'Alembert, ¿sí? Un criterio de cociente, con alguna fórmula que tiene el factorial, y le aparece de repente, supónganse que a sub n sea 1 sobre 2n factorial. No, a ver, no, vamos a ponerle mejor acá. 2n más 1 factorial, ¿no? Entonces tiene que calcular el an más 1 para hacer el criterio de cociente. Y la forma de hacerlo bien es sustituir n por n más 1 y usar paréntesis para ponerlo, ¿sí? Ponen 2, n más 1, más 1, factorial, ¿sí? Y esto les da, a ver, vamos a hacer espacio, esto les da, hecho bien y despacito, ¿sí? 1 sobre, y acá que me queda 2n más 2 más 1, 2n más 3 factorial, ¿sí? Porque a veces, y yo siempre les muestro la forma de hacer mal las cosas para que no caigan en esos errores. Yo he visto que me ponen 2n más 1 a n más 1 igual 1 sobre 2n más 1 más 1 factorial, ¿no? Y no le ponen, no le pusieron el paréntesis acá en el n más 1. Entonces, por apurado, no le ponen el paréntesis. Y después miran esto y dicen, esto es 2n más 2, ¿no? Y me ponen esto. ¿Se dan cuenta de la metida pata donde está? Que al no poner paréntesis se olvidaron de que este 1 también iba multiplicado por el 2. ¿Sí? Eso es un buen error bastante común. Bueno, aclarado este asunto, les pregunto si tienen alguna pregunta sobre alguno de estos problemas de la guía o sobre ¿cómo se llama esto? De la verificación. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda sobre la verificación. O sea, no me corrigió todavía, pero quiero ver si lo planteé bien o mal. Ajá. Capaz que yo entendí mal el enunciado o no. Porque decía que demostramos que converge en x0 y 2. ¿No? Sí. Yo llegué a eso. Llegué a que converge a x02. Tengo que seguir un planteamiento y comprobar que para x igual a 0 converge y para x igual a 2 diverge.
Mira, como está planteado acá, lo único que piden es ver que converge en 0 cerrado, 2 abierto. No pregunta, no dice que demuestre que en x igual 2 diverge. Eso no lo pregunta, específicamente no lo está preguntando. Entonces acá bastaría con demostrar que converge en 0, 2, que es la parte más fácil, porque esto sale directamente por el criterio de la convergencia absoluta y el del cociente, ¿sí? Porque acuérdense que le van a tener que hacer convergencia absoluta porque no saben si esto es positivo, porque en algunos sé que no es positivo, entonces yo, bueno, voy a estudiar esta serie, y como les da que converge en este intervalo por el criterio del cociente, chau, esta debe converger. Y después el otro punto que les queda fuera de esto es x igual 0. ¿Ah? Sí, Y en x igual 0 le da alternante. sí, eso, ¿Ah? sí. Y no pregunta qué pasa en x igual 2, no pide ver lo que pasa. Es fácil de demostrar, relativamente fácil de demostrar, de que diverge, ¿sí? En x igual 2. Pero Claro. no se pregunta, ¿sí? Hay varias formas de demostrarlo, ¿sí? Una de ellas es hacer comparación por paso al límite con la armónica, ¿sí? Con Sí, le dice así. con 1 sobre n. Comparación. ¿Tá? Por paso al límite, que es fácil, porque la comparación, recuerden que dice que si tienen a sub n que es mayor a 0 y menor a b sub n, para todo n, en realidad es para todo n mayor o igual que n0, alcanza, no tiene por qué ser vectores naturales. Y tienen que la serie de A sub n, de B sub n converge. Eso implica, como la grande converge, la chica converge. ¿Eh? Está menor que infinito. Y por supuesto, si lo que saben es que la chica diverge, entonces eso implica que la grande también. Le llamo chica y grande porque están ordenadas, ¿no? Una tiene dos términos menores que la otra. Ahora, para eso tienen que demostrar esto, ¿sí? Que de un n en adelante se verifica esa desigualdad. El mayor que 0 normalmente es fácil, pero esto no es fácil. Sin embargo, Bien, sí, cuando pasan al límite, lo que hacen es calculan el límite de A sub n sobre B sub n, ¿no? Cuando n tiende a infinito, y entonces si esto le da L, ¿tá? Y entonces tienen, si L es distinto de 0, pero real, ¿sí? Entonces las dos series son equivalentes. Entonces una converge menor que infinito, si y solo si converge la otra. Y demostrar que este límite da algo es más fácil que demostrar que una sucesión es menor o igual que la otra siempre. ¿Tá? Después tienen, aparte de esto, que si le da 0, quiere decir que la de arriba es más chica que la de abajo, digamos, hablando mal. Y entonces sería como esta comparación. Me daría que si la de B sub n es menor que infinito, entonces la de A sub n es menor que infinito. ¿Sí? Pero va por un solo lado la flecha. Y después, si le da infinito, quiere decir que la serie de arriba es más grande, infinitamente más grande que la de abajo. Entonces, si la n es menor que infinito en este caso, entonces la de Bn sería menor que infinito. O sea, vale la desigualdad para el otro lado. Si converge la A, converge la B. Pero otra vez es solo para un lado. Pero lo importante es esto. Normalmente esto se puede hacer con cierta facilidad. En cambio, demostrar esto suele ser una porquería. claro. Les lleva un montón de arreglando y capaz que después no llegan a nada porque no eligieron la B sub n adecuada. Porque si acá, en lugar de B sub n, no sé, eligieron una que es 2B sub n, y ya no sé, perdón, 2B sub n sí sería. Si eligen, no sé, quieren comparar 1 sobre n cuadrado más 1, ¿no? Lo quieren comparar con
con 1 sobre n, con 1 sobre n cuadrado, ¿verdad? Esta, bueno, en este caso vamos a ponerle menos 1. Esta no es menor que esta, es mayor, porque es más chico el denominador, ¿sí? Y sin embargo son equivalentes, ¿sí? Si hacen este límite le da 1, ¿no? Entonces suele ser mucho más fácil la comparación por paso al límite que la comparación directa. Porque esto, si esta es la que sabe que converge, ¿sí? Y como esto me da mayor y no menor, no me sirve saber que esta converge para decir que esta también. Sin embargo, por paso al límite sí sale. Ok. ¿Ok? Y otra duda. Decime. Yo puedo usar dos criterios a la vez. O sea, igual para x igual al 2 me da que diverge, pero tuve que usar dos criterios. Tuve que hacer criterio de comparación y criterio de paso al límite, como dijimos recién. O sea, ¿es válido usar dos criterios? Es raro, ¿cómo de comparaciones por paso al límite? Claro, porque Lo que es muy común es tener que usar el de convergencia absoluta y algún otro. Porque esta serie, por ejemplo, como no es de términos positivos, en realidad yo no estudio la serie esta, estudio la del valor absoluto. Y voy a terminar diciendo que por el criterio tal, ¿no? Pues no sé, por D'Alembert, te va a dar que para en X y X pertenece a 0,2, entonces la serie del valor absoluto, la serie de valor absoluto bueno, ni lo pongo, esta converge. Eso te va a dar. Entonces, por convergencia absoluta, sigma de la sub n sin el valor absoluto converge. O sea que ahí estás usando D'Alembert y convergencia absoluta. Ahora, cuando usás el del paso al límite, normalmente uno no compara y después pasa al límite. O sea, uno dice, bueno, vamos a buscar otra. Déjame buscar otro ejercicio de por acá. A ver, vamos a inventar uno. Uno como si fuera, bueno, que le quiero hacer la convergencia absoluta, ¿no? El 29. Digo, tomo sigma menos 1 a la n sobre n cubo más 1. Bueno, supongámonos mejor, más fácil. Supongamos que tienen que calcular esto, ¿no? Ver qué pasa con esta. Bueno, saben que la serie de 1 sobre n cubo converge, porque es una serie P con P igual 3. Entonces calculan simplemente el límite de 1 sobre n cubo sobre 1 sobre n cubo más 1, ¿no? Cuando n tiende a infinito. Y esto le da el límite de n cubo más 1 sobre n cubo, o sea, el límite de 1 más 1 sobre n cubo, que claramente da, da 1. Y 1 es distinto de 0. ¿tá? Entonces el criterio me dice que las series son equivalentes, que las dos convergen o las dos divergen. Y como esta yo sé que converge, entonces esta diverge. Eso es lo que se llama comparación por paso al límite. No sé cómo es lo que vos hiciste como para haber usado comparación primero y paso al límite después. Capaz que me confundí el nombre. Ahí lo reviso bien y te digo. Dale. Bueno. ¿Alguna otra inquietud? Yo calculo que esta tarde termine, y si no esta tarde, mañana a la mañana, termine de corregir estas verificación y bueno, y de todas maneras tengamos la clase que viene para cualquier duda que les quede de la verificación. Porque es casi seguro que se las voy a rebotar a todos porque es muy difícil que la hagan bien de entrada. Además, cuando esto son muchos conceptos nuevos juntos, ¿no? ¿Podemos ver alguno con
factorial? Bueno, como no. Elijan el que les guste. Estas son alternantes, son demasiado fáciles, ¿eh? Pero si quieren vemos una de las alternantes y después vemos otra, ¿eh? Dale, dale. A ver, mirá, voy a ver esta primero, la 31. La 31 es alternante, ¿sí? Alternantes son cuando tengo -1 a la n por una sucesión de términos positivos, ¿sí? Pero fíjense que en esta, mirándola fijo, a ver, no, está bien, no es tan directo, no, porque uno pensaría así en primera instancia que esto no tiende a cero, pero sí tiende a cero, ¿eh? Porque se recuerden que si el límite de a sub n no es cero, ¿sí? Si es infinito o no existe o es cualquier cosa que no sea cero cuando n tiende a infinito, ¿sí? Entonces la serie no converge. Sigma sub n no converge. ¿Está? Entonces, si el límite de esto no diera cero, no convergería. Pero desgraciadamente, entonces en algún caso que sea sospechoso de que capaz que no tiende a cero, conviene verificarlo. No da para matarse mucho porque la mayoría de las veces tiende a cero, ¿sí? Entonces, hacer el límite de término general, -1 a la n por n factorial sobre n más 2 factorial. Y esto les da el límite de -1 a la n por n factorial, y abajo el n más 2 factorial se puede escribir como n factorial por n más 1 y por n más 2. Cuando n tiende a infinito, y entonces esto se simplifica con esto tiende a infinito, y entonces me da 0. O sea, eso simplemente lo hice por las dudas, porque en algunas de estas podría darse que no tendiera a 0 el término general. Es muy raro porque si pasa eso debe pasar con alguno de los primeros de acá, si es que hay alguno que tiene esa característica. Bueno, ahora que o sea, y si da 0 no implica que converja, ¿eh? O sea, si da distinto de 0 no converge, pero esta flecha es solamente en aquel sentido. No, al revés no, ¿sí? O sea, si da 0 podría converger o no, ¿ok? Entonces, bueno, pero esta siendo alternante puedo usar el criterio del alternante, que me pide tres cosas. Tengo que tener una serie de -1 a la n por a sub n, ¿sí? Y las cosas que me pide es que a sub n sea mayor o igual que 0 para todo n. En realidad yo cuando pongo para todo n es para todo n mayor que algún n sub 0, ¿sí? O sea, no, capaz que para n igual 1, 2 y 3 no lo es, pero a partir de 4 sí. Siempre lo que importa es la cola de los naturales, no una cantidad finita inicial. Entonces, que sea positiva. La otra es que no crezca, o sea, que a sub n más 1 sea menor o igual que a sub n, también para todo n, como dice acá. Y la otra es que el límite de a sub n sea 0, cuando n tiende a infinito. Esas son las tres cosas que pide el criterio integral. Y entonces, si estas tres cosas se dan, esta serie converge. Bueno, y fíjense que esta, la 31, es un alternante donde la sub n es n factorial sobre n más 2 factorial, ¿no? Que por la cuenta que hicimos acá es igual a 1 sobre n más 1 por n más 2. ¿Sí? Y entonces lo que me queda ver es que la sub n es mayor o igual que 0, está claro, ¿verdad? Porque esto es mayor o igual que 0, no hay vuelta. Y después que el límite de a sub n es igual a 0, también es claro, ¿sí? Porque es el límite de esto, como tiende a infinito
los dos factores del denominador, entonces tiende a 0 el 1 sobre eso. Y lo único que me quedaría a ver es que la n más 1 es menor o igual que la sub n. Entonces eso, para hacerlo, lo que uno hace es plantearse esa desigualdad y ver si puede llegar a que se cumple de un n en adelante. Entonces me planteo a n más 1, que sería 1 sobre... perdón, no me quedó muy derecho esto, ¿no? 1 sobre... a n más 1 sería n más 2 por n más 3, ¿no? Y tendría que ser menor o igual que 1 sobre n más 1 por n más 2, ¿no? Tengo que probar esto. Y esto, si esto se cumple, sí, yo podría pasar esto. Como son positivas estas cosas, si yo las paso multiplicando para el otro lado, se verifica, ¿sí? La desigualdad no cambia de signo. Entonces pónganle que paso esto multiplicando para acá, y me queda que tendría que ser n más 1 por n más 2 sobre n más 2 por n más 3 menor o igual que 1. Pero este lo puedo simplificar con este. Y entonces esto se va a verificar si se verifica que, acá me pongo un paréntesis, que n más 1 sobre n más 3 es menor o igual que 1, y esto es cierto porque n más 3 es más grande que n más 1. Cierto. Para todo n, ¿no? Entonces, si esto es cierto, hago razonamiento inverso. Como sé que esto es verdad, entonces esto es verdad, y entonces esto es cierto, y listo. Entonces ahí demostré que A sub n es una sucesión decreciente. Ya había visto que era el límite daba 0 y que era positiva. Entonces, por el criterio de la serie alternante, la serie de menos 1 a la n a sub n converge, que es esta. Bueno, esa con alternante. Vamos a ver algunas de factoriales que tengan que salir o que pueda salir por el lado del cociente. No esta que está acá. A ver, esta que está acá no, porque como vimos, si hacemos las cuentas, queda una pavada, queda armónica. No vale la pena hacerla de otra manera. A ver, podemos ver esta de acá, el 2 a la n sobre n factorial es una interesante, ¿sí? La 20. La 20, la voy a poner acá, 20, sería la serie de 2 a la n sobre n factorial. ¿Sí? Fíjese que yo no le pongo ni a n igual a 1 infinito. Cuando uno pone así, sin ponerle nada, está queriendo decir esto, pero gastando menos tinta. ¿Sí? Entonces, primero, la serie de términos positivos. Está claro. Y entonces puedo usar el criterio de la raíz o el del cociente. El de la raíz enésima no me conviene porque me va a quedar la raíz enésima de n factorial. Y no tengo ni idea cuánto da ese límite. ¿Sí? De la raíz enésima de n factorial que me va a quedar acá. Pero el del cociente sí me va a servir. Entonces yo me voy a plantear que A sub n es igual a 2 a la n sobre n factorial. Tengo que ser serie mayor o igual que 0 para todo n, para que quede claro que puedo usar los criterios. No es necesario hacerle valor absoluto. Y entonces voy a plantearme, para hacer el criterio del cociente, el límite cuando n tiende a infinito, de A sub n más 1 sobre A sub n. Entonces esto me da el límite cuando n tiende a infinito de donde estamos, A sub n más 1 sería 2 a la n más 1 sobre
n más 1 factorial. Póngale siempre paréntesis porque si no lo ponen acá, quedaría n más 1 factorial. ¿Sí? Y después, el problema es que después se olviden de esto y háganme las cuentas. ¿Sí? Y en lugar de dividir por a sub n, voy a multiplicar por el inverso de a sub n, que me queda más clara la notación, para que no quede división de división, porque ahora les cuento que ese es otro error común. N factorial sobre 2 a la n. ¿No? Les cuento ahora, hago una pausa. Cuando ustedes lo ponen como cociente, ponen 2 a la n más 1 sobre n más 1 factorial sobre n factorial sobre 2 a la n sobre n factorial. Cuando lo ponen así, se tiene que acordar que la división principal es esta. Y que entonces este que está acá pasa multiplicando en el numerador. ¿Sí? Pero a veces se arma en medio un pedo acá y se piensa que este queda en el denominador. Entonces acá empiezan los líos, porque, no sé, lo hacen como que esta fuera la división principal y entonces no tiene nada que ver. Si la división principal es esta, entonces esto, si fuera esta la división principal, esto le daría 2 a la n más 1 sobre, por 2 a la n sobre n más 1 factorial por n factorial. ¿No? ¿Por qué? Porque al tener varias divisiones una arriba de la otra, se entreveran con cuál es la división principal y cómo es que hay que hacer las cuentas acá. Entonces, es más fácil ponerlo así, multiplicado por el otro invertido. Acá no hay forma de equivocarse, acá está claro qué van al denominador y qué van al numerador. ¿Sí? Bueno, por eso la recomendación de escribirlo así. Esto ponerlo como an más 1 por 1 sobre a sub n. ¿Sí? ¿Ok? Esto. Así evitan el cociente de cociente, porque la mayoría de estos problemas de serie son con cocientes de factoriales. ¿Sí? Bueno, siguiendo en lo que estábamos. Acá, cuando ustedes en la sub n, como en este caso, tienen normalmente cosas distintas. Por un lado tienen una potencia, por el otro lado un factorial. Cuando hacen el de n más 1, también tienen la potencia del factorial. Para resolver el límite lo que conviene es juntar las potencias entre sí y los factoriales entre sí. Entonces, escribir esto como el límite de, entonces juntar 2 a la n más 1 con el 2 a la n y el n factorial con el n más 1 factorial. Siempre les va a pasar que tienen las mismas cosas acá y acá, pero invertidas, porque es lo que estuvimos haciendo. Y entonces junten los paisanos del mismo pueblo y ahí se va a simplificar. Está claro que esto se simplifica con la n. Y acá, si recuerdan lo que les dije hoy, ¿esto cuánto era? Era n factorial por n más 1, ¿no? Y entonces este n factorial se simplifica con este. Y me queda el límite de 2 sobre n más 1, ¿no? Y este límite obviamente da 0. ¿Ok? Entonces, 0 es menor que 1. ¿Sí? Y lo voy a ver un poquito más. 0 que es menor a 1. Y este es el L del criterio de D'Alembert. ¿Sí? Me da el L menor a 1. Entonces, por criterio de cociente o de D'Alembert, como le quieran llamar, del cociente, la serie de 2 a la n sobre n factorial converge o es menor que infinito. ¿Se quedó claro esto? Sí. Bien. Profe, a mí se me cortó en la simplificación esa. ¿Cómo ¿Cuál había es? hecho? ¿Acá? Sí. Ah. No, les decía que acá
Nos quedan 10 minutos. Cuando uno tiene, normalmente estos problemas son un cociente de dos cosas distintas. Evidentemente no va a ser dos cosas iguales porque daría uno. Por ejemplo, acá tienen, un n factorial con un 2n factorial. En este problema de acá tienen una potencia sobre un factorial. Como uno pone esto como el A sub n y después por el otro invertido, las dos cosas distintas les van a quedar en los dos lados, lo único que una en el numerador y en el otro en el numerador. Entonces, lo primero para hacer, para poder simplificar más fácil, es juntar, acá en este caso, las potencias en una fracción y los factoriales en la otra. De modo que ahí veo, como son cosas muy similares, que la única diferencia es que este es en n más 1 y este es en n, y acá este es en n más 1 y este es en n, lo más probable es que se simplifique mucho. Y entonces acá, bueno, tengo dos potencias de la misma base, una está a la n y la otra a la n más 1. Así que se me simplifica esto con el 2 con el n de este exponente y me queda solo un 2. Y después acá tengo n más 1 factorial y n factorial, pero el n más 1 factorial habíamos dicho que era igual al n factorial por el n más 1. Y entonces se me simplifica estos n factoriales y me queda solo el n más 1 remanente. Y por eso me quedo esto, que el límite da 0. Ahí está, gracias. Ok. Después podemos ver este otro, que es un poquito también diferente. También con factoriales. ¿Sí? A ver. Otra vez tenemos signo de n factorial sobre 2n factorial. Acá es uno de los casos donde he visto gente que me tacha este n con este y le dice que esto es 1 sobre 2 factorial. Ese tipo de cosas se ven, aunque parezcan increíbles, se ven. Bueno, entonces otra vez, a sub n, el término general es n factorial sobre 2n factorial, que es mayor o igual que 0. Por lo tanto, voy a poder usar, específicamente mayor estricto que 0, así que puedo usar el límite, ¿cómo se llama esto? El criterio del cociente. ¿Sí? Mayor que 0 para todo n. Y bueno, lo único que tenemos que hacer en el criterio del cociente es calcular el límite de an más 1 por 1 sobre sub n. ¿Sí? Ya lo planteo así directamente. Y me va a dar el límite de en n más 1 me daría n más 1 factorial sobre 2n más 1 factorial. ¿Sí? Y fíjense que le pongo el paréntesis. ¿Sí? Más vale que sobre los paréntesis, no que falte. Y el inverso del enésimo es dado vuelta. 2n factorial sobre n factorial. Cuando n tiende a infinito. Bueno. Y ahora lo que les decía, juntar las cosas similares. Voy a juntar n más 1 factorial con porque no tiene el 2, ¿verdad? Y los otros dos en la otra fracción. Así que me va a quedar n más 1 factorial sobre n factorial, y por el otro lado 2n factorial sobre, y acá 2n más 1, voy a hacer la cuentita, me queda 2n más 2, ¿verdad? Porque era 2 por n más 1, ¿sí? Y por eso lo recuerdo, porque yo puse estos paréntesis. Si me hubiera comido estos paréntesis, cuando venían a mirarlo pensaba que era 2n más 1. Y no, es 2 por n más 1. ¿Sí? Y acá entonces, recuerden, esto es n factorial por n más 1. O sea que si yo puedo simplificar acá y me queda n más 1. ¿Sí? Y ojo acá, porque acá no es tan fácil hacer la simplificación. ¿Sí? La voy a hacer en el siguiente paso.
Me queda entonces n más 1 por... infinito. El infinito me sale mal con esta tableta. Y acá nos queda 2n factorial sobre 2n más 2. Lo mejor para que les quede claro acá es decir, bueno, yo acá tengo el 2n factorial, lo voy a dejar como 2n factorial, el más chico les conviene dejarlo como está. ¿Y cómo puedo escribir esto con un 2n factorial? Bueno, fíjense que esto es 2n factorial, que son todos los números multiplicando del 1 hasta el 2n, y después ¿cuál me falta? El 2n más 1 y el 2n más 2. ¿Sí? Porque acuérdense, es 1, 2, hasta 2n más 2. ¿Sí? Por lo tanto, antes está el 2n más 1 y antes estaba el 2n. Así que hasta acá tengo 2n factorial por 2n más 1 y... espera un momentito que no pierde la... Y por 2n más 2. ¿Se entendió? ¿Cómo hice esta división del factorial de 2n más 2? ¿Mm? Sí. Bueno, o sea, recuerden siempre esto, la regla de oro, que es que el factorial es el producto de todos los números naturales desde el 1 hasta el que están factorializando. ¿Ah? En último caso, escriben esto desplegado arriba y abajo y entras a simplificar todos los factores que están en los dos. Entonces acá estos dos se van y me queda el límite, cuando n tiende a infinito, de n más 1 sobre 2n más 1, perdón, ahí, por 2n más 2. Y si quieren liquidarlo esto, dicen, bueno, sucede que el 2n más 2 es 2 veces n más 1. Entonces me queda 1 sobre 2, 2n más 1. No entiende infinito. Porque esto es 2 n más 1, ¿verdad? 2n más 2 decía acá, por si no se ve claro. A ver. ¿Dónde está acá? 2n más 2. Era así. ¿Ah? Y esto evidentemente tiende a 0. Y entonces, ¿para qué estábamos haciendo esto? Porque era el límite del cociente, del criterio del cociente, ¿verdad? Era esto. Entonces, por el criterio, entonces, por criterio del cociente, la serie de n factorial sobre 2n factorial converge. Que infinito. Siempre sale mal el maldito infinito. A ver. Miren qué lindo. Ahí está. Tiene que tener cierta práctica en el manejo de los factoriales. No es difícil, porque ya les digo, el único truco que hay es que el factorial de un número más grande que otro se puede escribir como el factorial del más chico por todos los factores que le faltan al chico para llegar al grande. Si hay alguna cosa en particular, alguna duda concreta, lo vemos. No, por ahora yo no. Bueno, me alegro. Bueno, por suerte todos estos ejercicios además tienen su forma de resolver por Bernie. Ya les digo, no es la única, prácticamente todos se pueden resolver por otras formas. Pero bueno, tienen ejemplos de todo un poco acá y ya les digo, la primera línea de consulta es Bernie y después nosotros.
Y nos vemos lunes. Si les queda, traten de hacerlos todos. No son muchos, no son demasiado complicados. Y además ya tienen la vuelta de Bernie ahí haciéndolo. Estoy viendo esta porquería que está acá, por ejemplo, el 11, que tiene el seno. Cuando le ponen estas porquerías de seno, estas funciones acá, yo calculo que esto les conviene hacer un paso al límite o algo por el estilo. No sé cómo lo hace Bernie. Pero acá el n más 3, n cubo, fíjense que tiene infinito, mientras que el seno n va a quedar entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, esta serie va a ser más o menos equivalente a lo que haga la de n cubo, porque el único que tiene infinito acá abajo en el denominador es n cubo. Entonces, si ustedes plantean el límite de esto dividida n cubo, o 1 sobre n cubo, ¿sí? 1 sobre n cubo dividido esa cosa, 1 sobre n cubo más valor absoluto de seno de n más 2, más 2 será, sí. Esto le queda el límite de n cubo más valor absoluto de seno de n más 2 dividido en n cubo, ¿no? Cuando n tiende a infinito siempre, ¿no? Y esto está claro que le va a dar n cubo, perdón. Y esto lo puedo poner como límite. Tengo un vecino que tiene una camioneta grande y le gusta acelerarla. Si divido los 3 por n cubo, me queda 1 más seno de n más 2 sobre n cubo. Evidentemente esto tiende a 0. Creo que me comí un valor absoluto. Esto tiende a 0 porque son acotadas. El seno de n es acotado, dividido en n cubo que tiende a infinito, va a dar 0. Y esto es 1, así que el límite me da 1 y puedo usar comparación por paso al límite. Porque hacer el criterio de cociente acá me parece medio raro. ¿Se imaginan el cociente acá con el seno de n más 1? Les debe dar una porquería. No hay forma de que esto lo simplifiquen por el cociente. Bueno, nos vemos el lunes, chicos. Bueno, nos vemos. Dale. Saludos, profe. Tengamos Bueno, un día. buen fin de semana. Nos vemos. Chao. Igualmente. Chau.